Hoy vamos a comenzar un tema completamente distinto a los temas que hemos abordado hasta este momento, y es el tema de la revolución industrial. Tenemos ciertos objetivos que queremos lograr realmente a partir de este momento y con estas consideraciones que vamos a efectuar. El objetivo básicamente es efectuar un estudio breve, un análisis breve de la llamada revolución industrial. La revolución industrial abarca un periodo de tiempo bastante largo. Arrancó en el año de 1760 aproximadamente. Su primer periodo llegó hasta 1840, unos 100 años más o menos. Y luego los expertos dicen que hay un segundo periodo de la revolución industrial. Nuestro interés en realidad no es efectuar un análisis exhaustivo de esos acontecimientos, de los cambios realmente que la revolución industrial trajo, pero queremos hacerlo de una forma breve, para decirlo en una sola palabra. Entonces, probablemente algunas cosas las vamos a pasar por alto, porque no nos interesan, porque no son pertinentes, digamos, para el curso. Ahora, los aprendizajes esperados, ¿qué esperamos realmente que ustedes aprendan, que ustedes lleguen a conocer con este breve análisis de la revolución industrial? Por lo menos son 4 cosas las que queremos realmente lograr con esto. En primer lugar, que ustedes tengan una idea de cómo era la vida antes de la revolución industrial. Es decir, no solo las condiciones políticas, jurídicas, morales, sino cómo vivía la gente antes de la revolución industrial. Esto es importante porque se ha dicho mucho en contra de la revolución industrial. Hay quienes le echan la culpa a la revolución industrial de muchos de los males que padecemos hoy en la vida moderna, pero queremos preguntarnos si realmente la revolución industrial fue una tragedia, una desgracia, algo verdaderamente lamentable, y para eso nos va a servir comparar la vida después de la revolución industrial y antes de que la revolución industrial se diera. Entonces, esa es la primera cosa que queremos realmente que ustedes lleguen a comprender. Número 2, que ustedes también entiendan cuáles fueron algunos de los factores que llevaron al surgimiento de la revolución industrial. Como dije, probablemente no vamos a hacer alusión a todos esos factores, pero sí a algunos que realmente nos interesan en forma particular. Número 3, también nos interesa que ustedes comprendan y entiendan el impacto que tuvo la revolución industrial en 2 áreas importantes. Primero, en la economía, y en segundo lugar, en el crecimiento de la población. Es decir, es algo prácticamente sabido que la revolución industrial tuvo muchísimo que ver con el desarrollo de las economías capitalistas, ¿verdad?, o las economías de libre mercado. Entonces, queremos realmente dejar en claro aquí cuál fue realmente el impacto, ¿verdad? Cómo revolucionó la revolución industrial la economía del mundo entero, de la humanidad entera, y por supuesto también su impacto en el crecimiento de la población. Por último, queremos que ustedes lleguen a comprender también que todo cambio que la humanidad sufre, que los seres humanos enfrentamos, pues no es fácil. Es decir, regularmente se generan conflictos, se generan dificultades, porque la vida definitivamente es así, ¿verdad? Es decir, siempre, tanto en la vida humana como en la vida social, viviremos conflictos, tendremos contradicciones. No todo el mundo va a estar plenamente satisfecho, contento, feliz con los cambios. Entonces vamos a ver que juntamente con las cosas buenas, digamos, que la revolución industrial trajo, también colocó de primera mano, digamos, una serie de conflictos y de dificultades. Bueno, estamos claros entonces
lo que queremos lograr y lo que queremos aprender también con este análisis que vamos a hacer. Bueno, entonces pasemos de lleno a la revolución industrial. Primero, ¿a qué se le llama una revolución? Bueno, una revolución podríamos decir que es una serie de cambios, de transformaciones verdaderamente profundas. A veces son rápidas esas transformaciones, a menudo son radicales, es decir, van a la raíz de la vida humana, de la vida en sociedad, y prácticamente hay una aceleración, digamos, en los cambios que tienen que ver con las condiciones de vida de las personas. Eso es lo que entendemos realmente por revolución. Ahora, también asociamos a la idea de revolución violencia, pólvora, plomo, muertes, en fin. Estamos acostumbrados, digamos, a pensar en las revoluciones en esos términos. Pero aquí estamos ante una serie de transformaciones que cambiaron radicalmente la vida de los hombres y la vida del hombre en sociedad, en la cual no se disparó un solo balazo. Es decir, estos cambios y estas transformaciones se dieron, vamos a decirlo, pacíficamente. No sin conflictos, no sin oposiciones, no sin críticas, pero es decir, sangre fue lo que no se derramó. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando pensamos en una revolución, regularmente pensamos en países, ¿verdad? Estamos acostumbrados a pensar en la Revolución Francesa, en la Revolución Norteamericana, la Revolución Nicaragüense, la Revolución Mexicana, pero esta revolución de la cual estamos ocupándonos fue una revolución que afectó a la humanidad, al globo entero, a la raza humana, para decirlo en una sola palabra. Y la vida, oigan, la vida de los hombres jamás volvió a ser igual. Ahora, revoluciones de esta clase, es decir, cambios tremendos que hayan afectado la vida de toda la humanidad, solo han habido dos, solamente dos. Y ya que hemos mencionado, digamos, estas dos grandes revoluciones que afectaron la vida de la raza humana, pues mencionemos la primera. La primera de esas grandes revoluciones de la que no nos vamos a ocupar. Solo la voy a mencionar, voy a decir de qué se trata. Resulta que después de millones de años de vivir como nómadas, recolectando frutos, cazando, pescando, pues bueno, hace aproximadamente, porque aquí no hay fechas exactas, hace aproximadamente unos 10,000 años, otros dicen 15,000, bueno, dejémoslo entre 10 y 15,000 años, pues los seres humanos descubrieron dos cosas. Descubrieron que los animales se podían domesticar, poniéndolos en corrales, y allí los podían ver multiplicarse. Pero también descubrieron que algunas semillas que habían caído ahí alrededor del campamento, donde temporalmente estaban viviendo, pues comenzaron a germinar. Y entonces el hombre descubrió la agricultura. Eso cambió totalmente la vida de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Si ya no tuvieron que andar de aquí para allá, ¿verdad?, cazando, pescando, recolectando frutos, buscando raíces, sino que comenzaron a surgir los primeros asentamientos humanos, ¿verdad? Estos asentamientos surgieron a la orilla de los grandes ríos, ¿verdad? Estamos hablando del Tigris, del Éufrates, del río Amarillo en la China, del Nilo en Egipto. Es decir, ahí comenzaron realmente a surgir los primeros asentamientos humanos. Se construyeron las primeras casas, bastante precarias, pero la idea es que la vida de los hombres jamás volvió a ser la misma. Esta primera gran revolución en la experiencia de la humanidad se conoce como la revolución neolítica. Y entonces, a partir de ese momento, los seres humanos se entregaron por completo a la actividad agropecuaria, ¿verdad? Es decir, a criar animales y a labrar la tierra.
Y durante muchísimo tiempo, ¿sí? 10,000, 15,000 años, pues los seres humanos vivieron entregados totalmente a esa clase de actividad productiva, ¿verdad? Entonces, este fue un cambio verdaderamente importante porque se pasó, digamos, de una economía depredadora, ¿sí? Donde el hombre no producía nada, simplemente cazaba, recolectaba frutos, etcétera, a una economía de carácter productivo. Es decir, el hombre comenzó entonces a criar ganado y también comenzó a sembrar determinadas plantas para cosechar lo necesario para poder vivir. Si le estamos hablando, por ejemplo, del trigo, de la cebada, en fin, que constituyeron las primeras plantas que el hombre realmente se dedicó a cultivar para provecho propio. Eso duró entonces un buen tiempo, 10,000, 15,000 años, como lo estamos diciendo, que la vida del hombre dependió realmente de las tareas agrícolas y del cuidado del ganado. Ahora, en el siglo XVIII, y esta es la segunda revolución, que es la que nos interesa aquí ahora, en el siglo XVIII, la industria, por eso se le llama revolución industrial, la industria vino a convertirse en la actividad principal de la que depende la vida humana hasta el día de hoy, ¿verdad? Ahora, ese surgimiento realmente de la industria y de la industrialización de las actividades productivas trajo como consecuencia sumamente importante, ¿verdad?, el desarrollo del comercio, ¿verdad? Un desarrollo como nunca antes la humanidad lo había experimentado. Porque dejemos en claro una cosa, el comercio no surgió con la revolución industrial. Si el comercio ha estado siempre en la experiencia de los hombres desde que los hombres son hombres. La sencilla razón, digamos, es que los seres humanos no vivimos en lugares donde la naturaleza nos dé absolutamente todo lo que necesitamos. Digamos, eso no es así. Si los asentamientos humanos, los pueblos, las naciones, las sociedades humanas, pues están ubicadas en territorios que tienen características completamente diferentes. Entonces, los recursos naturales que hay aquí no son los que hay allá, ni los que hay en aquel otro lado. Y entonces, desde siempre los seres humanos han tenido necesidad de comerciar, es decir, de llevar productos que se generan aquí a aquel lado donde no se generan y traer los que de allá se producen para este otro lado. Es decir, esa ha sido la experiencia de la raza humana prácticamente desde siempre, a un nivel primitivo, si usted quiere. Pero con la revolución industrial, el comercio se elevó realmente a una categoría verdaderamente importante en la vida de los seres humanos. Ahora, estas dos cosas, por un lado la industria y por otro lado el comercio, lamentablemente no han sido actividades bien comprendidas y bien entendidas en todas partes del mundo. Ya dije que para muchos el día de hoy la industria tiene la culpa de todos nuestros problemas, ¿verdad?, o por lo menos de algunos problemas que se consideran sumamente graves, ¿verdad? Los ecologistas, por ejemplo, creo que en términos generales le echan la culpa a la industria de la gran mayoría de males que la humanidad padece, Si no logramos tener una verdadera y correcta perspectiva de lo que la industria es y de los beneficios que ha traído realmente sobre la humanidad. Y del comercio ni hablemos, ¿verdad? Es decir, mucha gente no entiende en realidad qué es el comercio, cuál es la importancia de la actividad comercial y la función del comerciante en el contexto de la vida en sociedad. Lo que se cree regularmente es que el comerciante, como no produce nada, es en realidad un inmoral y hasta cierto punto un aprovechado y un ladrón. Yo creo que la culpa de esto la tiene alguien al que hay que ir a traer de los pelos. Se llama Carlos Marx.
Marx, al darle toda la importancia al obrero, al trabajador, al manufacturero, pues condenó realmente a la vergüenza al comerciante por no producir nada. Todavía el carpintero genera mesas y sillas, y el zapatero zapatos y otros artículos de piel. Pero el comerciante, ¿qué hace? Bueno, comprar las manzanas aquí a 10 e irlas a vender allá a 12. Pagándoles lo menos posible a estos que las están vendiendo y cobrándoles a aquellos a quienes se las vende lo más que se pueda. Entonces algunos se llevan la mano a la cabeza y dicen, bueno, aquí estamos ante una actividad completamente inmoral. Es decir, el comerciante es un aprovechado, es alguien que no tiene escrúpulos, ¿no? Si se pone a guardar cosas porque sabe que van a venir problemas, peor aún, ¿no? Es un acaparador, ¿eh? Alguien que está lucrando con la necesidad de la gente. Y gobiernos como el de Guatemala tienen oficinas encargadas de controlar al comerciante. En Guatemala esa función la lleva a cabo la DIACO, que se supone que es una dirección que atiende a los consumidores y los defiende. Y la DIACO definitivamente saca casi todas las semanas a su ejército para ir a chequear a tiendas y mercados a ver cómo están los precios, ¿no? A ver si los tenderos y los locatarios de los mercados han subido los precios para castigarlos, pues, porque les parece que en realidad esa actividad debe mantenerse siempre bajo control, porque si se les deja realmente en libertad, esos infelices van a terminar comiéndose a la gente, pues, porque son un montón de aprovechados, viles aprovechados. Entonces, lo que queremos realmente es poner en verdadera perspectiva, por un lado, la industria, y por otro lado, la actividad comercial tan importante en las sociedades actuales. Por favor. Usted con la situación que se estaba utilizando el presente, ¿alguna duda cuál sería su perspectiva en el caso de la carne de res en Guatemala? Ajá. Porque estamos con el de la DIACO y de sí. Pues ahorita en la actualidad, ¿cuál sería su perspectiva? Ok, parece muy complejo eso, pero la verdad es muy simple. Es decir, si uno tiene un negocio, esto ya lo hemos aprendido, y ustedes cuando se gradúen y pongan el suyo también van a hacer exactamente lo mismo. ¿Para qué tiene uno un negocio? A ver, ¿para hacer obras de caridad? ¿Para regalar su tiempo y sus materiales, digamos? ¿Es esa realmente la razón de ser de la actividad productiva de las personas? ¿No? Es decir, uno monta un negocio, cualquiera que sea la venta, crianza y venta de reses, o arreglarle las piezas dentales a las personas, no importa, lo que sea, porque piensa que dedicándose a servir a los demás de esa manera y de la manera más eficiente, va a mejorar sus propias condiciones de vida. Esa es la razón de ser de la actividad productiva de los seres humanos. Ahora bien, si yo me dedico realmente a comercializar reses, o reses en canal, carne, digamos, y en otro lado me están ofreciendo más dinero por cada libra de carne que yo genero, que es lo que normalmente yo voy a hacer. Si en otro lado me ofrecen pagarme más por la carne que yo produzco, ¿qué es lo que voy a hacer? Venderla aquí más barata, porque yo soy patriota, ¿verdad? Es decir, yo soy muy nacionalista. Yo amo a los chapines, ¿verdad? A mí me preocupa que no coman carne, ¿eh? ¿Sí? No. Sí, lo que yo voy a hacer, en realidad, es colocar la carne donde mejor la paguen. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, porque en México fueron millones de reses las que se murieron por la sequía terrible que azotó ese país hace algunos meses, pues. Ahora, hay carne, digamos, que se produce en otro lado, Panamá y Estados Unidos, por ejemplo, que podría perfectamente sustituir la falta de carne de los productores nacionales. Pero aquí tenemos entonces dos cuestiones verdaderamente importantes. Las dos tienen que ver con el comercio, ¿verdad? La primera es que cualquier persona nacional va a vender su producto donde mejor se lo paguen. Y debería de haber una libertad realmente importante para poder hacer eso. Pero por otro lado,
hay productores del mismo servicio, del mismo bien, que no son de Guatemala, son de otros lados, pero que para traer realmente ese producto al país tienen un montón de trabas, ¿verdad? Aranceles y un montón de trabas no arancelarias, controles, en fin, etcétera. Y entonces, lo que esperamos realmente aprender, digamos, de esto, ya al final del análisis que vamos a hacer de esta primera parte de la revolución industrial, es que debería de haber realmente una libertad para que los seres humanos podamos trasladar los bienes que producimos, los servicios realmente que proveemos de manera libre, sin que las fronteras se conviertan, pues, digamos, en un obstáculo y en un problema. Entonces, si hubiera verdadera libertad para intercambiar, pues definitivamente las cosas serían muy distintas. Entonces, lo que pasa es que con el comercio internacional, también los políticos y algunos economistas, pues nos han vendido una idea completamente equivocada del llamado comercio internacional, ¿verdad? Piensan en términos de países, en términos de naciones, cuando el comercio es siempre una actividad entre personas, ¿verdad? Es un chapín que le vende a un mexicano, es un gringo que le vende a un salvadoreño. Es decir, ese concepto de nación, ese concepto de país, definitivamente poco o nada tiene que ver con la actividad comercial, ¿verdad? Y entonces a veces se dice que estamos en desventaja en relación con otros países, y entonces como que tenemos que protegernos, levantar barreras, en fin, para asumir una actitud proteccionista. Pero eso a lo que conduce definitivamente más tarde o más temprano es a que la gente tenga una escasez de los bienes y los servicios que todo el mundo requiere, pues, ¿verdad? Porque al fin y al cabo uno no está preocupado por la nacionalidad del producto o del bien que va a consumir, eso poco importa, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con el pollo, es decir, el pollo norteamericano está castigado. Entre más toneladas de pollo gringo usted trae, los impuestos o los aranceles van subiendo cada vez más, hasta hacerse completamente prohibitiva, pues mira, la traída del pollo norteamericano a Guatemala. A pesar de que el pollo gringo es mucho más barato que el pollo guatemalteco, ¿verdad? Entonces digo yo, en son de broma, ¿por qué hacemos eso? Eso no debería de ocurrir, porque al fin y al cabo, a uno no le importa si el pollo es gringo, francés o alemán. ¿Y acaso va a platicar con él, pues? Si lo que quiere es comérselo, pues, y entonces esa libertad realmente debería definitivamente existir. Y con ella creo que se terminarían muchos de los problemas que los seres humanos tenemos para encontrar bienes que sean buenos, bonitos y baratos. ¿Sí? Bueno, no sé si esto ayuda un poquito a la reflexión. Bueno, entraremos entonces a reflexionar y analizar estos temas que acabamos de mencionar así de una manera muy rápida. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué había antes de la revolución industrial? ¿Cuáles eran, digamos, las condiciones en que Europa vivía antes de la revolución industrial? ¿Cómo era la vida de las personas en términos generales? Bueno, en una sola palabra, lo que había antes de la revolución industrial recibe el nombre de antiguo régimen, el ancien régime, el viejo régimen, el antiguo régimen. Ahora, ese antiguo régimen estaba caracterizado fundamentalmente por monarquías absolutas. Eso desde el punto de vista político. Si no se conocía prácticamente la alternabilidad en el poder, la gente no tenía realmente esa libertad, sino que se vivía bajo el dominio, bajo el control de gobernantes, reyes y príncipes que tenían todo el poder habido y por haber. Por eso se les llama absolutas a esas monarquías. El último gran representante de las monarquías absolutas del antiguo régimen fue indudablemente Napoleón Bonaparte.
Es un ejemplo claro de la clase, digamos, de gobernantes y de políticos que tenían en sus manos el poder en Europa antes de la Revolución Industrial. La segunda característica del antiguo régimen es que se trató de sociedades estamentales. Sí, clases sociales no había, lo que había era estamentos. Ahora hay una diferencia muy importante entre una sociedad estamental y una sociedad dividida en clases. La diferencia realmente está en que en una sociedad que tiene clases sociales hay una enorme movilidad de los individuos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Es decir, alguien que nace en una clase alta puede parar en una clase baja. Y al revés, alguien que nace pobre en condiciones difíciles, pues gracias a trabajo, esfuerzo, ahorro, en fin, creatividad, productividad, puede ir escalando, digamos, posiciones en el contexto de la estructura de la sociedad. Ahora, eso es lo que no ocurre con los estamentos. Si los estamentos son segmentos de población de las que uno difícilmente puede escapar. Si ahí nació y ahí se va a quedar eternamente y para siempre. Entonces, los estamentos fundamentalmente de las sociedades del antiguo régimen eran tres. Por un lado, la nobleza, ¿verdad?, que se creía tan distinta a todos los demás, que hasta la sangre que corría por sus venas decían, era azul, ¿verdad? En segundo lugar, el clero. El clero era el estamento con mayor educación, con una enorme formación intelectual en las sociedades de la Europa antes de la Revolución Industrial. Y finalmente, el pueblo, ¿verdad? Es decir, la gran masa de personas, la gente que se dedicaba definitivamente a todas las otras actividades, ¿verdad? Y entonces, denominado en Francia el tercer estado, ¿verdad? De modo que la pregunta de a qué estado pertenece usted, ¿verdad?, era una pregunta por el estamento al cual uno pertenecía, ¿verdad? La palabra la seguimos utilizando el día de hoy cuando hablamos de la situación civil de alguien, ¿verdad? ¿Cuál es el estado civil suyo? ¿Verdad? Pertenece a los solteros, a los casados, a los viudos, a los divorciados. Es decir, ¿cuál es el estado civil? Entonces, el estado realmente era la pertenencia, digamos, a uno de estos estamentos en que las sociedades estaban organizadas. Ahora, había una inmovilidad social, como lo dijimos ya, es decir, no era posible que un plebeyo, es decir, alguien que pertenecía al tercer estado o al pueblo, pues resultara siendo un noble, ¿verdad? Bueno, a veces se compraban títulos nobiliarios, porque eso también ha ocurrido desde siempre, ¿verdad? La corrupción no es nueva. Entonces, pues bueno, alguien podía comprar un título nobiliario o el gobernante le podía conferir, digamos, un título de nobleza a alguien por cualquier cuestión extraordinaria, pero en términos más o menos generales había realmente una inmovilidad social y por supuesto una total desigualdad ante la ley, ¿verdad? Dicho de otro modo, no había un auténtico Estado de Derecho, ¿verdad? Porque que haya leyes y que se cumplan las leyes es una cosa, y que haya Estado de Derecho es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Es decir, cuando estamos hablando del cumplimiento de la ley, estamos hablando de cumplir cualquier ley, pues, la que se le ocurra a los legisladores o al gobernante. Mientras que cuando estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando de que todos los seres humanos somos sujeto de el mismo respeto, digamos, a la vida, la propiedad, la libertad, sin distingos de ninguna naturaleza, ¿verdad? Eso es lo que precisamente no existía en las sociedades europeas antes de la Revolución Industrial. Entonces, tomen nota de esas condiciones porque todo eso va a cambiar. Todo
todo eso va a cambiar. Sí, la revolución industrial no solo trajo máquinas, no solo trajo una gran capacidad para producir bienes, sino que le dio vuelta realmente a la vida entera de los hombres. Bueno, agreguemos que también desde el punto de vista de la economía, antes de la revolución industrial, pues la economía era una economía de carácter familiar, eminentemente familiar, eminentemente agraria, ¿verdad? Es decir, las familias regularmente estaban ubicadas en un determinado terreno que por suerte les había tocado, y tenían que dedicarse entonces a cultivar, a cuidar unos cuantos animales por ahí, ganado, ¿verdad? El señor feudal regularmente era el dueño realmente, o el gobernante, el príncipe era dueño, digamos, de las vidas y de las haciendas, y él asignaba por suerte el pedazo de tierra que a una familia le iba a tocar cultivar. De ahí viene la palabra lotería. El lote que le correspondía a cada familia pues era asignado por suerte, ¿verdad? Y entonces recordemos que esa actividad eminentemente agraria y familiar dio lugar a ciertos valores, ¿sí? A ciertos valores que solo tienen que ver con la familia. Eso era. Entonces aquí estamos hablando por un lado de valores, estamos hablando por otro lado de conductas propias del ámbito de la familia. Si eso que vivimos en familia, pues era lo que se vivía realmente en el contexto de esas economías agrarias de subsistencia, ¿verdad? El compromiso con el otro, el ayudar al otro, el proveerle al otro, regalarle al otro, porque somos familia, pues, ¿verdad? Entonces los bienes los tenemos prácticamente en común, ¿verdad? Si yo no puedo ver a mi hermano pasar hambre, yo tengo que compartir con él las legumbres que todavía me quedan, el pan que aún tengo, es decir, yo debo compartirlo definitivamente con él. La revolución industrial va a traer cambios verdaderamente importantes sobre los valores, sobre esos valores, sobre esas formas realmente de conductas. Por eso decíamos que todos estos cambios ciertamente se produjeron sin disparar una sola bala, pero tampoco fue fácil que se abrieran camino todos estos cambios, digamos, y yo creo que hasta el día de hoy, en algunos países como Guatemala, seguimos todavía siendo reacios a todos esos cambios y esas transformaciones que a todo nivel definitivamente produjo la revolución industrial. Hasta este momento no sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda sobre estos contenidos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Aunque no estemos de acuerdo. ¿Sí? Va, eso es lo que importa. Muy bien, entonces hablemos un poquito brevemente. No vamos a fastidiarnos con esto, pero hablemos brevemente sobre cuáles eran las condiciones de vida de las personas antes de la revolución industrial. Que ya hemos hablado de lo político, hemos hablado de lo jurídico, hemos hablado de lo económico, hemos hablado de lo moral, pero ¿cómo era realmente la vida antes de que la revolución industrial se diera? Bueno, solo tomemos en cuenta estas cositas que voy a hacer aparecer en la pantalla y ustedes se van a ir formando una idea de cómo vivían las gentes antes de la revolución industrial. La primera cuestión es que no había cepillo dental, ¿verdad? No había desodorantes y tampoco papel higiénico, pues, ¿verdad? A veces damos por sentado que las cosas que disfrutamos el día de hoy han estado ahí desde siempre, pues, ¿verdad? Ya Adán y Eva conocían la pasta y el cepillo, no, hombre, no es así. Ya Matusalén conocía lo que era el papel de baño, tampoco, hombre. Es decir, las cosas que hoy en día disfrutamos, ¿verdad? El tipo de vida, de comodidades que hoy tenemos,
En realidad no siempre han estado ahí. Entonces la vida de esta gente era una vida verdaderamente difícil. Agreguemos a esto que no existían inodoros, ni sistemas de desagüe tampoco. Por alguna razón, a finales de la Edad Media todo esto no existía. Sabemos que los romanos del tiempo de Cristo ya conocían los sistemas de drenajes, ¿verdad? De cómo trasladar también agua de un lugar a otro, pero a finales realmente del periodo medieval y antes de la Revolución Industrial, la gente no conocía esto, pues. La gente hacía sus necesidades en algunos trastos por ahí, luego tiraban todo eso por las ventanas, ¿verdad? Heces, orina, todo, ¿verdad? Entonces eran condiciones verdaderamente insalubres, ¿verdad? Condiciones muy propicias para que la gente pues fuera infeliz y pescara terribles infecciones también que terminaban regularmente con la muerte. El Palacio de Versalles, por ejemplo, que hoy admiramos como una verdadera belleza, la verdad es que un lugar para guardar cerdos y mulas no le ganaba entonces, pues. Era un total chiquero, una cochiquera, dicen en otro lado, un muladar, todo lleno de porquería por todos lados, ¿no? Entonces las condiciones, incluso para la gente noble, eran condiciones verdaderamente terribles, pues, ¿verdad? Ahora, agreguemos que no existía agua corriente y que el primer baño del año se hacía hasta en el mes de mayo, ¿verdad? Si hoy en día nos bañamos todos los días, 2 veces al día probablemente, pero entonces bañarse era una cuestión que costaba mucho hacer, ¿verdad? El mes de mayo era el mes en el cual se bañaban por primera vez en el año. ¿Y cómo ocurría realmente eso? Bueno, se llenaba una especie de tina y todos los miembros de la familia, empezando con el padre, por edades, primero los hombres y después las mujeres, se bañaban uno tras otro en la misma agua, ¿verdad? Y los últimos, por supuesto, en ser bañados en esa agua inmunda eran los niños, los pequeños. Por eso el dicho de que no hay que tirar junto con el agua de la tina al niño, ¿verdad? Ese es un dicho que antes era un riesgo verdaderamente terrible, pues uno corría el riesgo de tirar al chiriz juntamente con el agua, ¿eh? Porque ya no se veía nada. Entonces, bueno, si junio es el mes de las novias, es porque en el mes de junio todavía estaban medio limpitas, ¿verdad? Medio limpiecitas. Y oiga, los vestidos largos de entonces no era porque a una Carolina Herrera se le hubiera ocurrido que era la moda del momento, no, hombre. Los vestidos que llegaban hasta el suelo eran para evitar que los malos olores se esparcieran por ahí, pues, ¿verdad? Oiga, y el ramo de flores que las novias hoy en día llevan en su mano a la hora de casarse, entonces no tenía una función decorativa, era un artículo de primera necesidad, para evitar que la pestilencia, no solo de ella, también del cuate, hombre, decir, bueno, causara todo tipo de molestias, pues ve, entonces eran condiciones de vida verdaderamente terribles, ¿no? Ahora, siguiendo con esto, recordemos también que la mayoría de utensilios que se utilizaban para tomar los alimentos eran de estaño. El estaño es un metal que despide venenos cuando entra en contacto con otras sustancias. Entonces, por supuesto, mucha gente se moría después de haber comido, después de haber ingerido ciertos alimentos empleando esos trastos de estaño. El tomate, por ejemplo, se prohibió durante mucho tiempo porque se pensaba que era venenoso.
La verdad es que no era el tomate como lo sabemos el día de hoy, pues, sino los ácidos que soltaba el estaño al entrar en contacto con los jugos del tomate. De la cerveza ni hablar, si la gente también se moría, no de la... sino simple y sencillamente, ni de goma tampoco, sino simplemente porque al entrar en contacto la cerveza con el estaño generaba veneno, pues, que resultaba intoxicando y matando literalmente a la gente. Otra cuestión que nos puede dar también una idea de la calidad de vida que la gente vivía antes de la revolución industrial es el hecho de que algunas enfermedades se tornaban en verdaderas pestes, pues, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos que solo la peste negra mató en 2 años, ¿verdad?, a 10 millones de personas en Europa. Si estamos hablando de los años de 1348, 1350, en solo 2 años. La peste negra mató a más de 10 millones de personas. Bueno, muchas infecciones entonces se tornaban terriblemente mortales. Quienes sufrían muchísimo con estas condiciones de vida eran las mujeres a la hora del parto, porque parían a sus hijos en condiciones verdaderamente insalubres. Entonces, tanto la parturienta como el neonato pues, corrían el riesgo de morir, y de hecho así era, pues. Por eso es que la población del mundo, en términos generales, creció muy poco, pero muy poco, antes del surgimiento de la revolución industrial, ¿verdad? Y el promedio de vida, fíjense ustedes, el promedio de vida durante el antiguo régimen era de aproximadamente 30 años. Y al llegar a cumplir 35 era ya haber rebasado las expectativas. Entonces la gente vivía poco, la gente no solo era poca, sino vivía poco también, porque las condiciones definitivamente en que se vivían eran condiciones verdaderamente lamentables a todo nivel, pues, ¿verdad? Si no había alimento suficiente para todos, la ropa no abundaba, la gente tardaba en cambiarse meses la mudada con la que vivía. Pues hoy nos damos el lujo de cambiarnos 2, 3 veces al día, pero entonces la gente podía vivir fácilmente 3, 6 meses con el mismo vestido, pues, porque no había una abundancia, digamos, una oferta abundante de vestuario, y las condiciones eran entonces a todo nivel verdaderamente lamentables y trágicas. Ahora bien, ¿qué cambios trajo la revolución industrial? ¿Cómo comenzó a cambiar realmente todo y por qué? Bueno, los cambios que la revolución industrial trajo, yo creo que podemos dividirlos en 3 fundamentalmente. Por una parte, los cambios eminentemente tecnológicos, eminentemente tecnológicos. Es a lo que regularmente se le da mucha importancia, ¿verdad? Al surgimiento de una tecnología verdaderamente impresionante, tanto en número como en funcionamiento, como no había habido nunca. Pero esos no fueron los únicos cambios. También tenemos que hablar aquí de cambios de carácter socioeconómico. Eso significa que tanto la sociedad como la economía cambiaron de manera radical. Y por supuesto, tenemos que hablar de cambios y de transformaciones a nivel de la cultura. Ahora, digamos algo más en torno a estos 3 clases, digamos, de transformaciones que trajo la revolución industrial. La tecnología. La tecnología ha estado siempre acompañando a los seres humanos, ¿verdad? Sencillamente porque la naturaleza no nos ha dotado de fuerza, de uñas, en fin, de brazos que sean suficientemente fuertes. Entonces, desde siempre los seres humanos hemos tenido que inventar máquinas, por sencillas que sean,
objetos que nos ayuden realmente a llevar a cabo nuestras tareas y lograr nuestros fines. El anzuelo hecho de huesos, por ejemplo, ¿verdad? Las hachas hechas con piedra de pedernal. Sí, la tecnología siempre ha estado con nosotros, pero durante la revolución industrial, en realidad la generación de tecnología alcanzó niveles que nunca antes en la experiencia de la raza humana había alcanzado. Los inventos que se generaron fueron y son verdaderamente incontables. Muchos de ellos hacen de nuestra vida hasta el día de hoy algo mucho más cómodo, algo mejor de la experiencia vital que tuvieron nuestros antepasados. Entonces tendremos oportunidad de penetrar un poco más en esta cuestión en los momentos por venir. Bueno, los cambios socioeconómicos, como decíamos, pues tienen que ver con una transformación de la vida en sociedad. Vamos a ver cómo esas sociedades estamentales se quebraron, ¿no? Ya esa diferencia entre los de sangre azul y los plebeyos comenzó realmente a venirse al suelo. La política que se practicaba entonces también se resquebrajó. Si la idea de un poder omnímodo, de un poder absoluto, comenzó a ponerse en tela de duda, en la medida en que la gente comenzó a mejorar sus propias condiciones de vida, pues, ¿no? Había gente que vivía mejor que los mismos reyes o príncipes, y todo eso trajo realmente una serie de transformaciones. Las condiciones jurídicas de las sociedades comenzaron definitivamente a cambiar. Los derechos individuales comenzaron realmente a ponerse en el lugar en que deben siempre estar, por encima, digamos, de los intereses colectivos, por encima de las opiniones antojadizas de los gobernantes. Comenzó realmente una lucha, una batalla a nivel intelectual por cambiar todas estas cuestiones, el derecho, la moral, la política, incluso la religión. Es decir, vamos a ver cómo en realidad entró en crisis, por decirlo así, la Iglesia Católica Romana, que tenía siglos, digamos, de mantenerse juntamente con el poder político, porque había siempre una mezcla entre religión y política. Eso también se tuvo que quebrar con la Reforma Protestante en el año de 1516 con Martín Lutero. Hablaremos de eso también detenidamente en los momentos y en los días por venir. Y, por supuesto, económicos, ¿verdad? Es decir, esa capacidad productiva de los seres humanos comenzó a cambiar, comenzó a transformarse y comenzaron a surgir las economías de corte capitalista, esas economías basadas en la propiedad privada de los medios de producción, ¿verdad? La generación de capital, las inversiones, en fin, todo eso comenzó definitivamente a surgir gracias a la revolución industrial. Y por supuesto, cambios a nivel cultural. Es decir, cuando hablamos de la cultura, estamos hablando prácticamente de tanto de cosas como de ideas, objetos como pensamientos, que los seres humanos tenemos en relación a todo, en relación a nosotros mismos, en relación al mundo, en fin, todo eso definitivamente comenzó a ser también profundamente conmovido y transformado. Bueno, vamos entonces por partes. Hablemos de los cambios de carácter tecnológico. Yo diría que básicamente fueron tres los cambios a nivel tecnológico que trajo la revolución industrial. Por un lado, fuentes de energía. En segundo lugar, la utilización, el empleo de nuevos materiales. Y en tercer lugar, el maquinismo, es decir, un proceso de mecanización de las actividades productivas de los seres humanos. Ahora, las fuentes de energía siempre han sido necesarias, ¿verdad? Pero durante mucho tiempo las fuentes de energía que los seres humanos conocieron fueron, por un lado, el músculo humano y el músculo animal, ¿verdad? Pero como lo sabemos, tanto el músculo humano como el músculo animal pues se cansan. Hay que dejar que reposen, que renueven realmente su capacidad de trabajo para volver a emplearlos después.
Esto comenzó definitivamente a ser transformado totalmente con la revolución industrial y comenzaron a aparecer fuentes de energía, como por ejemplo el carbón, ¿verdad? Es decir, estamos hablando aquí de elementos perecederos procedentes de la naturaleza, el carbón. Las minas realmente para extraer carbón comenzaron a surgir en todos lados, en todas partes. La gente estaba interesadísima en obtener ese material, en proveer de ese material a quienes estaban realmente en los procesos productivos. Las aguas corrientes de los ríos comenzaron a aprovecharse para transmitir, digamos, fuerza a determinadas maquinarias que llevaban a cabo ciertas tareas. El vapor, por supuesto, ¿verdad? Si la utilización del vapor definitivamente fue un principio muy importante en el proceso de mecanización, ¿verdad? Entonces se inventaron máquinas que obtenían la fuerza, digamos, necesaria por el vapor generado por agua, ¿verdad? Entonces las calderas, los cilindros, los pistones comenzaron realmente a ser parte importante, digamos, de los procesos productivos. Y por supuesto andando el tiempo, el descubrimiento del petróleo como fuente de energía y muchísimo más tarde, digamos, ya en el contexto norteamericano, la electricidad. De modo pues que estamos aquí frente a fuentes de energía que le dieron a los seres humanos una capacidad productiva durante mayor tiempo, ¿verdad? Se podían utilizar durante más tiempo. Ahora, los nuevos materiales, ¿verdad? Regularmente los materiales que los seres humanos emplearon hasta la revolución industrial eran materiales que se encontraban en la naturaleza, ¿verdad? La piedra, en fin, pero con la revolución industrial comenzaron a surgir materiales que no se encuentran en la naturaleza, como el acero, por ejemplo, ¿verdad? El acero, por supuesto, no es más que hierro altamente purificado, pero el acero no es algo que usted encuentre en la naturaleza, ¿verdad? Es algo que los seres humanos realmente descubrieron que se podía generar, ¿verdad? Un material con mayor resistencia que comenzó a ser utilizado para construcción, tanto de edificios como de puentes, en fin. Por supuesto, el vidrio también comenzó a ser utilizado en una escala verdaderamente importante, un material también muy, muy básico a partir de la revolución industrial. Y por supuesto, el maquinismo, ¿verdad? Se suele decir que la revolución industrial precisamente comenzó con la invención de una hilandera que ya no era movida por el músculo humano, por las manos y los pies, digamos, del tejedor, sino más bien mecánicamente, ¿verdad? Entonces, a raíz, digamos, de la invención de esa hilandera, pues comenzaron a generarse otras, surgieron tejedoras, desmotadoras de algodón, sembradoras, por supuesto, y también cosechadoras mecánicas y muchas máquinas más que comenzaron realmente a surgir. Ahora, yo no intento aquí pasar revista a todos los inventos que se dieron, pero solo los voy a ir mencionando. Esto no tienen por qué apuntarlo, si nunca les vamos a preguntar quién inventó el piano y cuándo, y de qué nacionalidad era, ¿no? Esas cosas no nos importan, ¿verdad? Esto es simple y sencillamente un ejemplo de los inventos que comenzaron a surgir: el piano, el pararrayos, el cronómetro, el descubrimiento del oxígeno, la invención de la sierra circular. Mencionamos a continuación el termómetro de mercurio inventado por Fahrenheit en Alemania, la explicación de la combustión también de parte de Lavoisier en Francia,
el bote de vapor de carácter experimental, ciertamente, ¿verdad?, por un francés, los lentes bifocales inventados por Benjamin Franklin en el contexto norteamericano, el globo aerostático inventado también en Francia. Nos referimos a continuación al telar mecánico inventado en Inglaterra, el paracaídas, el arado de hierro fundido, que es una creación eminentemente inglesa, y aquí quiero detenerme un momentito, porque fíjense ustedes que solo el hecho de abandonar los arados que se utilizaban antes de la Revolución Industrial y comenzar a utilizar un arado que estaba hecho ahora de metal, mucho más fuerte, pesado sí, pero fuerte, trajo cambios verdaderamente importantes, porque antes de la utilización y la invención del arado de hierro, los arados eran regularmente de madera, eran pedazos, digamos, de ramas que tenían más o menos la forma adecuada y se utilizaban para abrir los surcos. Pero como sabemos, la madera realmente se estropea, se quiebra fácilmente y sobre todo, no habría surcos suficientemente profundos. Entonces, la gran mayoría de semillas que se esparcían en los surcos quedaban casi a flor de tierra. Entonces, las aves venían, se alimentaban de esas semillas y la consecuencia para los seres humanos era escasas cosechas y a veces la muerte por hambre, pues, porque no había alimentos. Ya el hecho de haber inventado un arado de hierro condujo a que los surcos fueran hechos más profundos y por lo tanto la semilla pudiera tener una mayor esperanza de germinar, lo que obviamente se tradujo en cosechas mucho más abundantes y en un mejoramiento generalizado en el nivel de vida de las personas, la salud de las personas, por supuesto, porque había más alimento disponible para más gente. Bueno, mencionamos en esta línea de inventos que estamos repasando brevemente la invención de la lámpara de gas en Escocia, también la invención de la pila por Alejandro Volta en Italia, el bote de vapor en Escocia. Ahora ya no es un bote de vapor experimental, sino algo que se puede y de hecho se usa. La invención del cemento Portland, que es el cemento que se utiliza para las construcciones, ¿verdad? El electromagneto, inventado en los Estados Unidos, el telégrafo, inventado por Morse. Este fue uno de los primeros sistemas de comunicación a distancia, ¿verdad? Es decir, a través de hilos se enviaban golpes, por decirlo así, electromagnéticos, y eso servía realmente para transmitir noticias y mensajes, en fin, etcétera. La invención del teléfono de parte de Alejandro Graham Bell en los Estados Unidos. Por supuesto, el teléfono ha sufrido transformaciones verdaderamente importantes hasta el día de hoy, pero sigue siendo algo sumamente vital para los seres humanos, ¿verdad? Podríamos continuar recordando la invención de la rotativa, ¿verdad? Es decir, esto le dio a los seres humanos una enorme capacidad para imprimir documentos, revistas, periódicos, libros, con una mayor capacidad, ¿verdad? Porque antes todo eso se hacía prácticamente a mano, ¿verdad? Prácticamente a mano. Entonces la invención de la rotativa trajo realmente cambios verdaderamente importantes a nivel de la cultura, del conocimiento, del saber, en fin. La máquina de coser, un producto norteamericano, el automóvil, ¿verdad? En Estados Unidos en una fecha tan lejana como 1864, ¿verdad? Aunque el primer Ford apareció en 1905, sin embargo, el automóvil había sido ya pensado unos 50 años antes, ¿verdad? Bueno, la invención de la dinamita por el suizo Alfred Nobel en 1866, ¿verdad? Si los usos realmente nobles de la dinamita son verdaderamente importantes, pues para abrir caminos, carreteras, en fin, etcétera. La lámpara incandescente inventada por Edison en los Estados Unidos, el ventilador eléctrico inventado por Wheeler y la fotografía inventada por Tablo en Inglaterra. Bueno, es decir, podríamos realmente continuar analizando, digamos, todo un listado relacionado con
la invención de nuevas máquinas. Pero vamos a ir terminando la lección del día de hoy refiriéndonos a que también los medios de transporte fueron revolucionados, digamos, con estos cambios a nivel tecnológico. Es decir, después de haber surcado los mares durante mucho tiempo, gracias a la vela, la revolución industrial trajo nuevos botes, nuevos transportes marítimos movidos por vapor. Eran más grandes, más eficientes, más seguros y podían transportar más gente y más mercadería, ¿verdad?, de sitios más lejanos también. Y finalizamos con la mención del ferrocarril. El ferrocarril también fue un invento verdaderamente grandioso e importante. Esta es la primera locomotora que se inventó. Aquí tenemos ya una de la segunda generación. Por supuesto, no se comparan estas cosas con el AVE que va de Madrid a Barcelona, pero en ese momento fue verdaderamente algo importantísimo, pues, ¿verdad?, que contribuyó también a mejorar la vida y las condiciones de vida de las personas en todas partes. Se dice que a finales ya del siglo XVIII, Estados Unidos era prácticamente una enorme red de ferrocarriles que iban prácticamente a todas partes, ¿verdad? Eso cambió también la vida, las costumbres, los hábitos de las personas. Bueno, ¿preguntas, dudas, comentarios? Un poco más porque se le dice que estos cambios fueron por la revolución industrial, no simplemente por la evolución del ser humano y su cambio constante. Ajá. Porque, o sea, usted nos mostró que antes pues tenían ciertas deficiencias, pero si nos vamos a pensar, antes de la revolución industrial también tenían otras, y eran peores que las que tenían en ese momento. Por ejemplo, por lo menos ahora tenían platos, pero antes no tenían platos, y ¿por qué no simplemente fue causa de la evolución? Bueno, la verdad es que estos cambios que se dieron durante estos 100 años, porque estamos hablando, como dije, de 1760 a 1840 aproximadamente, primero no es que fueran cambios dirigidos por alguien, ¿verdad? Eso está perfectamente claro. Si no había nadie como director de orquesta dirigiendo a toda la gente para inventar, para crear, en fin, etcétera. En segundo lugar, fueron una serie de cambios que se propiciaron porque comenzaron a surgir ciertas condiciones, ¿verdad? Condiciones sobre todo de malestar, como dice Mises en La acción humana. Es el malestar, es el sufrimiento, es el dolor lo que hace realmente que los seres humanos comencemos a buscar soluciones y respuestas a las condiciones verdaderamente lamentables en las cuales vivimos. Eso habrá que recordarlo. Y obviamente lo que usted dice es perfectamente correcto. Es decir, a pesar del nombre de revolución industrial, como que si fuera un acontecimiento así independiente de los seres humanos, los grandes protagonistas fueron personas como usted, como yo, como cualquier otro, que definitivamente fueron empujados por esas condiciones a crear, a generar cambios y transformaciones que, aunque no gustaron a algunos en los primeros años, porque mucha crítica se ha dado en contra de los primeros talleres y las primeras fábricas donde se trabajaba 12, 14 horas diarias, mujeres y niños en condiciones verdaderamente terribles, pues, ¿verdad? Pero aunque a algunos no les gustó esa serie de cambios y de transformaciones, pues esta gente realmente vio que esos cambios eran para bien y esos cambios se quedaron, se mantuvieron, mejorando en términos generales las condiciones de vida de las personas. Pues yo sí creo que, como usted lo ha dicho, se puede hablar realmente de cambios efectuados por el ingenio humano, por la libertad ejercida por los seres humanos. Estamos perfectamente de acuerdo con eso, ¿verdad?